Listo. Bienvenidos a todos a New Journey Church. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Welcome to everyone in New Journey Church and those that are online as well. We're glad that you are here. This is a moment to lift up our voices in praise to our Father. Este es el momento de levantar nuestras voces en alabanza a Dios. Él ha sido bueno y se merece toda honra y gloria. Así que vamos a exaltarlo en esta tarde. Gracias, Jesús, por todo lo que tú has hecho, Señor. Tú has sido bueno. Tú eres el Dios que hace milagros, Señor. Eres un Dios milagroso, Padre, y te exaltamos en esta tarde. Vamos a dar gracias, Padre, por este día, Señor. Gracias porque nos has traído aquí, por nuestros hermanos que están aquí con nosotros, Señor. Bendícelos que tampoco no pudieron venir, Señor, que tú los guardes donde estén, Señor, que vayas con ellos si están en sus viajes, Señor, que estés con ellos. Gracias, Padre, por este día. Sé con nosotros en esta tarde, Padre, que todo lo que hagamos aquí sea para tu honra y gloria, Señor, que tú seas el centro de lo que hacemos hoy aquí, Señor. Sea alabado y exaltado, Señor. Vamos, exáltelo. Gracias, Jesús. Tú eres digno de ser alabado. You are worthy to be praised, Jesus. We give you honor and glory. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Aleluya, aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado. Vive, Él vive, por siempre reinará. Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, aleluya. Él vive, tú reinas en majestad. Él resucitó, brilla como el sol, consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Aleluya, aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Oh, tú reinas en gloria, tú eres el Rey Jesús. El mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive hoy. El mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive hoy. El mismo poder
vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, oh, oh, aleluya, oh, oh, aleluya, aleluya, oh, aleluya. Así es, gracias Señor, tú has sido bueno, Jesús. Él vive, Él derrotó la muerte y el pecado, y por eso que estamos libres en Él, libres de entrar en la presencia de Dios. Y le damos gracias por eso. Gracias Jesús, por ese sacrificio tan perfecto. Llegaste tú y me diste vida nueva, y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. No hay nada mejor, no hay nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. Vengo a ti, sin miedo, sin reservas, y cada fracaso has visto, Señor, y a tu amigo soy. Sí, Señor, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles, y no hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. No hay nada mejor, no hay nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. No hay nada mejor, no hay nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. Gracias, Padre. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria. Sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos. Sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada mejor.
los huesos. Sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas, nacen nuevos jardines y resucitas los huesos. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Oh, gracias, Señor. Gracias, Así Señor. es, gracias, Padre. Solo tú lo harás, Jesús. Tú cambias lamento en danza. Por eso venimos ante ti con nuestra carga, nuestro dolor. Lo rendimos ante tus pies, Padre. Gracias, Señor. Walking around these walls, I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won, but you have never failed me yet. Oh, your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never failed me yet. No, you haven't, and you never will. I know the night won't last. Your word will come to pass. And my heart will sing your praise again. Oh, Jesus, you're still enough. Keep me within your love. My heart will sing your praise again. Oh, your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail. My promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. Oh, I'm still in your hands. This is my confidence. You never failed me yet. Oh, you don't, Jesus. You never will. You never will. 'Cause you never fail, Jesus. You are faithful, Jesus. We love you, God. Your promise still stands. Oh, I've seen you move. You move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way when there was no way, and I believe I'll see you do it again. I've seen you move the
again. You made a way when there was no way, and I believe I'll see you do it again. I'll see you do it again. Oh, Jesus, you are faithful. You never fail. Oh. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me yet. Oh, you are a faithful God. You are a faithful God. Oh, we thank you for your goodness. Te damos gracias por tu bondad. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Padre. Te exaltamos y te adoramos, Señor. Eres el Dios incomparable. Nadie se iguala a ti, Señor. Tú eres el Dios de lo imposible. We praise you, Jesus. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Tú eres Rey, Gracias, Padre. reinas. Dios de mi corazón, en ti encontré
Señor. Oh, aleluya. Te adoramos, Señor. Oh, aleluya, Padre. No hay otro como tú, Señor. Oh, eres mi Señor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Eres tú, nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Eres tú, nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Eres tú, nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Oh, mi Salvador, poderoso Dios, poderoso Padre. Adoramos a ti, Señor. Aleluya, Solo a ti te cantamos. aleluya, gloria a Solo a ti, ti te Padre. Te adoramos. adoramos, Dios. Aleluya. Aleluya, a ti te Santo, 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 tu voluntad, Señor. Oh, Padre, gracias, Señor. Eres digno, eres santo, Padre. Te cantamos un nuevo canto, Señor. Eres digno y eres santo, Señor. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Digno, santo Dios. Eres digno y eres santo Dios. Tú eres digno, Padre, y eres santo Dios. Tú eres digno, Padre, y eres santo Dios. Oh, santo, oh, eres santo, tú eres santo, Dios. Oh, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tú reinas, Señor. Tú reinas en majestad, Padre. We give you praise, Jesus. Te damos adoración a ti, Jesús, al que es digno de ser alabado y ser exaltado. Solo a ti, Señor. Por eso estamos aquí, Padre, para darte toda honra y gloria, toda majestad a ti, Señor. Tú te lo mereces todo, Padre, porque tu Hijo ya lo dio todo.
Gracias, Padre. Te entregamos toda nuestra alabanza y adoración a ti, Señor. Sea exaltado, Señor, en este lugar. Que el nombre de Cristo Jesús sea alabado. We praise you, Jesus. We worship you. There is no one like you. No hay otro como tú, Jesús. Te alabamos y te exaltamos. Te cantamos a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu presencia. Gracias por todo lo que tú has hecho, Padre. Gracias por tu bondad y tu fidelidad. We thank you for your goodness and your faithfulness, Father. Tú has sido bueno, Padre. Gracias, Señor. Sea alabado y exaltado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Saludos, nuestra misión es ayudar amigos a encontrar un nuevo camino a través del amor de Jesús. Favor de llegar más temprano en los días de servicio para que pueda tomar su cafecito y convivir con la familia de New Journey Church. Este mes continuaremos nuestra serie de Romanos, Acompáñenos. If you would like to hear the message in English, you can pick up your headset in the back of the sound booth. Please return them after service. Si deseas bautizarte o quieres aprender más sobre el bautismo, el martes 29 de marzo a las 7 p.m. tendremos una clase para ti. Regístrate. El 18 de marzo tendremos Noche Real in-house para las mujeres a las 7 de la tarde. Invite a su amiga. If you are in junior high or high school, this is for you. We have class every Wednesday after worship. And every other Sunday we have our Catalyst Youth Nights at 7 p.m. We hope to see you there. Si nos visitas por primera vez, queremos conocerte. Por favor de llenar esta tarjeta con tus datos. En New Journey Church te apoyamos en oración. Si tienes una situación difícil que estés pasando o deseas oración por algo específico, favor de llenar esta hoja con los datos para unirnos en oración contigo. Todos los jueves, cada 15 días, tendremos estudios bíblicos a las 7 de la tarde para mujeres de 60 años o más y solteras. Acompáñenos. Si tú tienes entre 19 y 30 años de edad y estás soltero, esto es para ti. Tenemos reunión cada tercer sábado del mes, no te lo puedes perder. Te pedimos que vayas a nuestra página y te registres para que puedas estar al tanto de todo lo que sucede en nuestra iglesia y para que tengas acceso a tu perfil personal y a muchas cosas más. La ofrenda es otra manera de adorar a Dios. Si deseas ofrendar, tenemos varias maneras de dar. Para los que están presentes, las canastas estarán enfrente y para los que están en línea, en la pantalla podrán ver varias maneras de dar. Muchas gracias. Favor de poner en silencio su celular y en este momento los niños pueden ir a sus clases. Muchas gracias y siga disfrutando del servicio. Muy buenos días. Voy a tomar otra vez un segundo para invitar a todos los jóvenes adultos entre 19 y 35. Va a ser el próximo sábado. Nos vamos a juntar, yo creo que aquí en la iglesia vamos a traer nuestras nieves
favoritas y ver un video y hablar entre nosotros sobre la Biblia y lo que aprendimos en el video. Entonces, si tú estás entre esas edades y quieres saber más de eso después del servicio, puedes hablar conmigo o con mi esposa para más información. Hoy me tocó la comunión y quería hablar sobre Lucas 14, porque en Lucas 14 tenemos este instante en donde hay unas multitudes de gentes ya siguiendo a Jesús. Mucha gente lo sigue, mucha gente lo quiere, y aún así cuando llegamos a la última cena y cuando llegamos a cuando Él está crucificado, estará más con pocos seguidores, ¿verdad? En la cruz, más bien la historia dice que nada más había uno ahí presente. Entonces, ¿cómo llegó a ser un hombre que fue seguido por la multitud de gente a un hombre donde estaba en una mesa con 12 discípulos, en donde uno lo iba a traicionar y después los demás iban a correr y esconderse cuando Jesús fue arrestado? ¿Cómo llegó a ese punto en su vida? Una vez yo prediqué esto y Jesús siempre predicó buenas cosas, cosas que mucha gente quería oír a veces, pero también predicó la verdad, y a veces la verdad era difícil. Y por eso en Lucas 14 vemos una de estas verdades muy difíciles. En versículo 25 dice que había grandes multitudes, iban con Él y lo estaban siguiendo. Versículo 26 dice: si alguno, les dijo Jesús a ellos, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Yo creo que estas eran enseñanzas difíciles que gente a lo mejor no entendió, no quiso entender, o simplemente malentendió. Y yo lo malentendí por varios años. Tuve la bendición que a través de la vida de mi abuela lo pude entender un poco más de lo que quiso decir Jesús aquí, porque leemos en el Antiguo Testamento respetar a tu padre y madre, ¿verdad? Y también Él nos enseñó a amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos puede decir que aborrecemos a nuestro padre y nuestra madre, ¿verdad? Casi siente como que está yendo contra su propia palabra, pero no era así. Mi abuela, cuando se murió mi abuelo, ella no podía vivir sola, y entonces en los veranos los nietos nos turnábamos y nos quedábamos con mi abuela por una semana, 2 semanas en México. Entonces yo tuve la bendición de que cuando tenía 10, 11 años me iba con mi abuela y me quedaba con ella. Y a ella le pegó la enfermedad de demencia, ¿verdad? Ella comenzó a olvidar cosas y no poder pensar bien. Y yo me di cuenta muy pronto porque ella le gustaba orar en la mañana y en la noche, ¿verdad? Yo me levantaba oyéndola a ella orar, y cuando me dormía oyéndola a ella orar a Dios. Entonces yo me di cuenta que a veces en las mañanas oraba por la misma cosa como 3 veces. Pues está raro, ¿no? Y el próximo año que me quedaba en el verano, oraba ella como a las 6 de la mañana, y después otra vez a las 8, y otra vez como a las 9 y como a las 10, y era lo mismo. Y dije, pues está raro, ¿no? Y mis tías se dieron cuenta, la llevaron al doctor, dijeron que sí, tiene demencia, se le va a ver las cosas, tiene que estar con alguien todo el tiempo, porque va a llegar a un punto donde no se puede cuidar de ella misma. Entonces eso fue un tiempo donde yo vi a mi mamá y mis tías y mis tíos a cambiar sus vidas por completo para cuidar a mi abuela. Y no me voy a meter en mucho detalle, pero ella se olvidó de sus nietos, se olvidó de sus hijos en un punto. A mi abuelo nunca lo olvidó. Todas las mañanas se levantaba y pedía por Simón. ¿Dónde está Simón? ¿Dónde está mi viejo? ¿Dónde está Simón? ¿Verdad? Y mi mamá a veces cuando se quedaba, pues le daba pena. Le decía, no, se fue por la leche o se fue por un pan, ahí regresa, no se preocupe, mami, ¿verdad?
Y había días que preguntaba todo el día, ¿dónde está Simón? ¿Dónde está Simón? ¿Verdad? La última interacción que yo tuve con mi abuela, yo fui a visitarla porque ya sabía que estaban mal y ya seguía todavía en su casa. Y cuando entré, ella me vio con ojos perdidos, no me reconocía. Y después de un tiempo me dijo, tú eres Irving, ¿verdad? Le dije, sí. Tú vives en Dallas, ¿verdad? Sí, yo vivo en Dallas. Ah, qué bueno. ¿Y tú quién eres? Dije, abuelita, soy su nieto, ¿verdad? Se olvidó por completo de todos nosotros. Fue difícil, pero nunca de Simón, nunca de Simón. No fue hasta cuando llegó al hospital y la tuvieron que meter un tubo bajo su garganta porque no podía comer ya sola, que ella nunca más pidió por Simón. Pero todavía pidió por algo más, porque ella, mientras estaba sentada, acostada ahí, se fijaba mucho en una cruz y tenía ojos preocupados. Y no era hasta cuando mi mamá le agarraba la mano y le decía, mami, quiero orar. Y oraban juntas. Y ella se calmaba, ¿verdad? Porque toda su vida ella oraba en la mañana y en la noche. En la mañana y en la noche. Entonces no fue hasta el último día que ella murió que siempre en las mañanas mis tías, mis mamás la miraban preocupada, la agarraban la mano, le decían, mami, no te preocupes, vamos a orar. Y oraban juntas. Les cuento esta historia no para ponerlos tristes, nada de eso. Pero cuando yo estuve en Oklahoma, tuve la bendición de ver a otras personas llegar a esta enfermedad. Y muchos de ellos te dabas cuenta que no tenían a Cristo en su vida. Porque unos llegaban a olvidar a todo menos a su familia. Y su familia los había dejado años atrás. Vivían solos, su familia nunca los visitaban. Y cuando iba yo a orar con ellos en sus últimos días, ellos pedían por sus hijos, pedían por sus nietos, por su esposo que tanto querían y nunca estaban ahí. Hubo otra señora que nunca se olvidó de su esposo, gracias a Dios, siempre estuvo ahí hasta el último minuto de su vida, pero tampoco se olvidó de pintar, siempre pintaba. Aunque tenía demencia, pintaba bien bonito la señora. Y les digo esto porque cuando Cristo volteó a la multitud y les dijo, tienes que aborrecer a tu padre, a tu madre, a tu mujer, a tus hijos. Cuando Él quiso decir eso, desde que nadie viene antes de mí, yo soy el primero. Yo soy tu primer amor, ¿verdad? Antes de que tu mamá se dio cuenta que estabas embarazada, yo ya estaba trabajando a través de tu mamá y de tu papá. Entonces Dios nos dice eso, no para ser odiosos y odiar a todos, pero porque al último momento de nuestras vidas va a haber una persona que sí va a estar siempre ahí por nosotros, y ese es Cristo. Y mi abuela sabía eso. Sí nos amó a nosotros, a cada uno de nosotros nos amó bastante, pero hubo un amor en su vida que ella nunca pudo olvidar, aunque se enfermó de la enfermedad que le hace olvidar todo, y eso fue de Jesús. Entonces ojalá hoy tienes a Jesús en tu vida número uno, no tu trabajo, no tu familia, no tu hobby, no nada, Jesús primero. Y si no, entonces hoy durante la comunión toma un minuto, ora con Dios, pídele perdón y pídele que regrese a tu vida y que Él esté número uno, no número dos. Vamos a orar. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti
preciosa sangre que me purificó. Oh, preciosa sangre que me transformó. Oh, oh, sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Oh, hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy, especialmente a los que nos visitan por primera vez, les damos la bienvenida. También a los que están en línea, están en las redes sociales, le damos muchas gracias por acompañarnos hoy. Si es la primera vez que nos visita, nosotros tomamos un tiempo para tener esa comunión con nuestro Señor Jesucristo, como ya vio, la duración de esta canción para poder tener comunión con Él. Y hoy sigo la segunda parte de la predicación del domingo pasado que se titula Salvación para Todos. Y esta es la parte número 2. Y el domingo pasado les hablé sobre Romanos capítulo 10, del versículo 1 hasta el versículo 15. Y hablamos de la preocupación del apóstol Pablo por los israelitas, por el pueblo judío. Y obviamente vimos las diferencias, les expliqué qué quería decir israelita. También les dije que Dios no hace, o no tiene favoritos, no tiene personas favoritas. Él quiere que todos seamos salvos. Y continuamos con la serie del libro o la carta a la iglesia de Roma, a la carta de Romanos. Y hoy quiero seguir hablándoles sobre la segunda parte de este tema, como les había dicho al principio, que le he titulado Salvación para Todos. Y quiero llevarlos a 2 de Pedro, capítulo 3, 9, para ver qué es el deseo de nuestro Dios para la humanidad. No importando la raza, no importando el color, no importando si eres judío o si eres gentil, que son dos palabras que ya descrito en tiempos pasados, que quiere decir judío y gentil. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir sus promesas, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. El apóstol Pedro, de seguro, escuchó a la gente de ese tiempo, como lo escuchamos hoy en día,
murmurar o hablar de que Jesús estaba tardando en regresar, porque ese fue lo que prometió Jesús, que iba a hacer, que iba a regresar de nuevo. Y también lo dijeron los ángeles mientras Jesús ascendía al cielo. Y quiero nada más llevarlos rapiditamente a Hechos capítulo 1, versículo 9 en adelante. Dice, después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, 2 hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Y dijeron esto: hombres de Galilea, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Hay mucha gente, y dicho sea de paso, hay mucha gente que no cree ya en esto. Como en aquellos tiempos, mucha gente se ha desesperado, y mucha gente ya no lo ha creído porque han pasado generaciones y generaciones y Jesucristo aún todavía no vuelve. Pero esa fue la promesa. No ha habido, quiero decirles en este momento, no ha habido una promesa que Dios no haya dicho que no se haya cumplido. Así que Jesús todavía no ha regresado, o mejor dicho, el Padre aún no lo ha enviado, porque Jesucristo mismo dijo: nadie sabe ni la hora ni el día en que yo regrese de nuevo. El domingo pasado les mostré con la Biblia que el deseo de Dios es que todos se arrepientan y se vuelvan a Él. Y también vimos la definición de arrepentirse, que quiero llevarlos otra vez a la misma definición, porque esa es parte de la base de nuestra enseñanza en este día. Arrepentirse, ¿qué es lo que quiere decir arrepentirse? Ahora, déjenme detenerme ahí. Vuelvo a insistir que lo que quiere Dios para nosotros todavía es que todo mundo se arrepienta y todo mundo regrese a Él. Si ustedes recuerdan lo que el apóstol Pablo predicó en el día del Pentecostés, lo dije el domingo pasado, lleno del Espíritu Santo, empezó a predicar el Evangelio de Dios, de Jesucristo, y la gente convencida de lo que Pedro había predicado acerca de Jesús, le preguntaron a Pedro: ¿y ahora qué tenemos que hacer? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para yo obtener de lo que tú estás hablando? Y dijo Pedro, lo primero que le salió de su boca: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Así que arrepentirse quiere decir volverse atrás de una decisión, especialmente de una decisión equivocada. Ahora, decisiones equivocadas, de acuerdo a la palabra de Dios, son pecados, o la palabra de Dios le llama pecados. Ahora, no todas las decisiones equivocadas son pecados. Pero cuando vemos que nos equivocamos, aprendemos algo, ¿no? Para no volverlo a hacer. Pero no necesariamente todo lo que hacemos en nuestra vida por error quiere decir que sea malo. Pero yo estoy hablando de lo que la palabra de Dios dice, que cuando nosotros nos equivocamos bíblicamente por lo que ya Dios nos dijo que tuviéramos que hacer o tenemos que hacer, a eso se le llama pecado. Ahora, ¿de qué tipo de pecados nos tenemos que arrepentir? Hoy en día, les vuelvo a recalcar y les vuelvo a recordar, hoy en día hay muchos que se nos olvida, me voy a incluir yo también, hay a muchos de nosotros que se nos olvida de qué es lo que tenemos que arrepentirnos. Normalmente cada uno de nosotros funciona y tenemos el entendimiento general de los pecados más grandes, ¿no? No, pues es que el asesino y cosas así. Pero yo quiero mostrarles con la palabra de Dios de cuáles son aquellas cosas que nosotros nos tenemos que arrepentir. Ahora, hay 3 categorías de pecados en la Biblia y quiero describírselos para que usted tenga un entendimiento amplio acerca de lo que Dios habla
en cuestiones de pecados para que nosotros aprendamos de qué nos tenemos que arrepentir. Si no sabemos reconocer pecados, ¿cómo es que nos vamos a arrepentir de un pecado que no sabemos reconocer? Quiero llevarlos al principio, allá en el Antiguo Testamento, de lo que dijo Dios en Éxodo capítulo 20, versículos del 3 al 5. Y aquí viene una lista de algunos pecados, de los cuales son pecados que le llamamos pecados de comisión. Y también vamos a hablar de pecados de omisión y vamos a ver de pecados del corazón. Esas son las tres categorías. Ahora, los pecados de comisión, nomás para describirle qué quiere decir pecado de comisión, es un pecado que se lleva a cabo con una acción que no deberíamos de practicar. Esos son los pecados de comisión. Ahora, Éxodo 20 del 3 al 5 es un capítulo, una cita, unos versículos que ustedes ya conocen. Y dice el versículo 3 en adelante: no tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Aquí muy claramente Dios le está diciendo al pueblo, este tipo de pecado, la idolatría, que se requiere acción, yo no lo permito. Ahora, Gálatas, capítulo 5, versículos del 19 al 21, vamos a ver otros pecados de acción, que se requiere acción. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, del cual acabamos de leer en Éxodo 20, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. O sea, la lista está más larga. Y dice, permítame repetirles lo que les dije antes, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Nos vamos a otra lista. El mismo apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, en 1 de Corintios 6, versículos del 9 al 10, dice, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? Dice, no se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad. Que por cierto, si quiere una tarea para hablar de la homosexualidad, vaya a ser Romanos 1, versículo 26 y 27. Ahí claramente habla de los homosexuales y las lesbianas. Dice, o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente. Ninguno de esos heredará el reino de Dios. Y luego dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Estamos tratando de describir pecado aquí, hermanos, ¿ok? Dice Apocalipsis 21, 8, pero los cobardes, esa casi no sale en las cartas de Pablo, pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos, tendrán su destino en el lago del fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Esos son algunos, hermanos, de los pecados que se requieren acción, o como los describimos como pecados de comisión. Ahora, ¿qué son pecados de omisión? Un pecado de omisión es cuando no llevamos a cabo una acción
para que se debería de hacer. Es cuando se tenía que hacer algo, pero no se hizo. Es cuando el cristiano no toma acción en su responsabilidad. La omisión es desobediencia voluntaria, por decir. Y muchos dirían hoy en día, pero si yo no le hago nada mal a nadie. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa frase? Yo ni siquiera hablo con la gente, yo ni siquiera salgo, he estado encerrado por 1 año y medio por cuestiones de la pandemia. Y está bien. Todos de una manera u otra hacemos estas cosas, nos hemos cuidado, nos hemos privado de hacer ciertas cosas. Pero déjenme darles un ejemplo bíblico de lo que quiere decir un pecado de omisión, del cual se requería una acción, pero no se hizo esa acción. Voy a llevarlo a Mateo capítulo 25, versículos del 41 al 45. Y dice, luego el rey se dirigía a los de la izquierda y dirá, está hablando Jesucristo, óigame bien, y dice, fuera de aquí, ustedes los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Ay, se está poniendo muy serio aquí esta conversación. El 42. Pues tuve hambre, está hablando Jesucristo, pues tuve hambre y no me alimentaron. O sea, se requería una acción, pero no sucedió. Y dice, tuve sed y no me dieron de beber. Fui extranjero y no me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y no me dieron ropa. Estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y con sed y como extranjero, desnudo o enfermo y en prisión y no te ayudamos? Y él responderá, les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar a las más significantes de estos, mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Es pecado de omisión. Y luego dice Mateo capítulo 22, versículo 21. Otro pecado de omisión que muchas veces nosotros lo pasamos por apercibido, ¿no? Como dicen, y no nos damos cuenta que puede ser un pecado de omisión también. Cuando vinieron a Jesús a decirle, oye, dije, ¿cómo le hacemos para hacer caer a Jesús a que diga algo que no está de acuerdo a la ley? Porque queremos arrestarlo. La meta de la gente que estaba alrededor de Jesús era siempre atraparlo en una mentira, atraparlo en algo para poder arrestarlo y poder matarlo. Ya estaban hartos de Jesús. Y obviamente Jesús, sabiendo todas las cosas, cuando le hicieron la pregunta le enseñaron una moneda o le enseñaron $1 y le dijeron, ¿a qué pertenece? O sea, ¿a quién le debemos de dar dinero aquí? Y Jesús contesta, al César. Contestaron. Bien, dijo entonces, den al César, porque Jesús pregunta, ¿de quién es esta cara? No, pues el Washington. Y dice, pues denle a Washington lo que pertenece a Washington. Y entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Si aquí Jesús no nos dejó una opción, es un mandamiento. Jesús nos está dando un mandamiento que muchas veces no nos damos cuenta que existe. Él dice, no es una opción. Tienes que darle al gobierno lo que le pertenece a él y tienes que darle a Dios lo que le pertenece a él. El apóstol Santiago, por revelación del Espíritu Santo, lo describe de esta manera en Santiago 4:17. Dices tú, pero oye, ¿cómo voy a saber? Dice, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Wow. ¿El que sabe hacer el bien? ¿A qué se refiere esto? Se refiere a hacer lo bueno que está escrito en su palabra.
A eso se refiere cuando dice la palabra, el que sabe hacer el bien y no lo hace. Esto quiere decir que de lo que nosotros hayamos aprendido de la palabra de Dios, Dios nos hace a nosotros ahora responsables. No nada más responsables de aprenderlo y de saberlo, pero nos hace ahora responsables de practicarlo. Los pecados del corazón, como yo les decía, ya vimos la categoría de los pecados de comisión, ya vimos la categoría de los pecados de omisión. Ahora vamos a ver los pecados del corazón. Ahora, los pecados del corazón no es algo que necesariamente se hizo o se practicó, pero es algo que se pensó en el corazón. Y miren lo que dice Jesús en Mateo 5, 27 y 28. Dice Jesús, ¿han oído el mandamiento que dice no cometas adulterio? Ahora, cometer adulterio es un pecado de comisión, tienes que actuar. Pero dice Jesús en el 28, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Hay pecados del corazón que no necesariamente tuviste que ponerle acción, que sí se requería acción, pero no le pusiste esa acción. Es una actitud del corazón. Y como esta actitud de adulterio que se hizo en el corazón, hay muchos otros pecados que tú también o nosotros podemos practicar en el corazón sin ponerle acción, porque fue un deseo interno en el corazón. He ahí la diferencia entre los fariseos que andaban siempre acusando a Jesús por la ley, que ellos se creían que toda la ley la cumplían al pie de la letra, pero Jesús dice que mirando el corazón, Él miraba el pecado en ellos en su corazón, sin que ellos lo dijeran, obviamente, porque Dios miraba todas las cosas, o mira todavía todas las cosas. Entonces, realmente el pecado más grave que nosotros los cristianos pudiéramos practicar es los pecados del corazón. Obviamente, pecado es pecado, de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, les acabo yo de dar una general descripción, porque no me fui a apuntar todos los pecados que están en la palabra de Dios. Le di los versículos más comunes para que ustedes abran sus ojos y ahora sí se pregunten lo que yo hice, la pregunta hace unos minutos atrás, ¿de qué pecado nos tenemos que arrepentir? Porque esa es una de las cosas que Dios quiere para nosotros, para todos los tiempos, para toda la gente, tanto cristianos o no cristianos. Dice, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Bueno, ahora ya sabemos de qué tenemos que arrepentirnos. Por lo menos sabemos por lo que acabamos de leer ahorita en estos momentos. Ahora les doy un ejemplo rápido acerca de los pecados de comisión y de omisión. Ahora les doy este ejemplo. Cuando un padre le dice a su hijo que no puede jugar videos, o mejor dicho, no puede hacer estos juegos, ¿no?, que tienen en las maquinitas que usan ahí con su televisión, y le dice, papá, no puedes jugar hasta que termines tu tarea. ¿Cuántos de nosotros hemos dado esa regla, no? Pero lo hace de todos modos. El niño, o el muchacho, o el joven, va y juega de todos modos. Y esto es una clara evidencia, o acto, mejor dicho, de que desobedeció. ¿Por qué? Porque se le dio una regla. Se le dijo no y luego sí. No juegues hasta que termines la tarea. Terminando la tarea, puedes jugar. El muchacho va y juega y no hace la tarea. Hizo algo que se suponía que debería de hacer y eso se le llama pecado de comisión. Fue un pecado de acción. Accionó mal. No hizo la tarea, sino fue y jugó. ¿El juego es malo? No. Siempre y cuando
no nos quite todo nuestro tiempo y sea un momentario sin olvidarnos de lo demás. Ahora, si un padre le dice a su hijo que limpie su cuarto y no lo hace, también es un acto de desobediencia. No limpió su cuarto, pero no por algo que haya hecho él, no hizo nada. Esto tiene que ver con un pecado de omisión, porque se le dio algo que hacer, pero se quedó estático, se quedó quieto, no lo hizo. Esa es la diferencia entre un pecado de comisión y el pecado de omisión. Ahora, el domingo pasado terminé con estos versículos donde se hace la pregunta de quién irá a hablarles a la gente acerca de Jesús. Y fue en Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15 que dice, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Creo que el pecado, hermanos, el pecado más grande de omisión que nosotros podamos cometer es el de no ir a hablarles a la gente acerca de Jesús, de compartirles el evangelio. Y tú dices, no, es que yo fui lavado con la sangre de Jesús, yo soy salvo. Sí, qué bueno, gracias a Dios. Pero a veces estamos continuamente pecando contra Él cuando Jesús ya nos dijo, ve, háblale. Es más, a veces hasta el mismo Espíritu Santo nos puede dar esta convicción tan fuerte un día y de decirle, tienes que hablar con esa persona. Hasta la soñaste a la persona. Tienes que hablar con esta persona. Algo está sucediendo, no sabes qué está sucediendo, pero tú sabes que algo está sucediendo. Y a veces no le hacemos caso a la voz del Espíritu Santo. ¿Y qué sucede? Nos quedamos sin hacer absolutamente nada. Y luego después descubrimos que la persona sí estaba padeciendo algo y sí estaba pasando por situaciones difíciles y por eso el Espíritu Santo nos estaba incomodando a nosotros para que hiciéramos algo. Y a veces puede resultar, como dice Santiago 4:17, a veces sabemos hacer lo bueno, pero no lo hacemos. Dice, eso se le llama pecado, dice el apóstol Santiago. ¡Wow! Sabemos que quizá a veces nos sentimos desanimados y diríamos, es que no me van a escuchar. O estoy desperdiciando mi tiempo porque ya lo había intentado en el pasado. Yo me acuerdo que decía Maribel el miércoles que nos estaba predicando, qué bueno que mi mamá nunca se dio por vencida con ella. Le insistió varios años. Ya ven, tienen a Maribel predicando aquí los miércoles. Cuando una persona decidió no darse por vencido y seguir escuchando esa voz que le decía, es que tienes que decirle, es que tienes que decirle, es que tienes que alcanzarla. El apóstol Pablo también reconoció esto cuando él le hablaba a los judíos en Romanos 10:16. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia. No se desanime, hermano, no todos van a escucharte, no todos van a querer. No todos van a recibir el mensaje. Pero dice, porque el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? O sea, estoy hablando, estoy insistiendo, pero no veo que nadie se anime, nadie crea. Creo que desde los tiempos antiguos, todo mundo, no nada más los israelitas, han batallado en reconocer quién es su creador, quién es Dios. Y el apóstol Pablo entendía eso muy bien, por eso era paciente con ellos.
Hay dos cosas muy importantes que la gente se fija de ti. Déjame decirte esto, y esto es en lo personal. Hay dos cosas muy importantes que la gente se fija de ti para determinar si eres una persona creíble o no. Si lo que dices se alinea con lo que haces, entonces eres una persona que quizá va a ser creíble. Si estas dos se alinean, lo que dices y lo que haces, entonces tienes muy buenas probabilidades de que una persona pueda escuchar lo que tú tienes que decir. Por eso dice Mateo 5:37, simplemente di sí lo haré o no, no lo haré. Cualquier otra cosa, dice, proviene del maligno. Se pierde la credibilidad cuando le decimos a una persona, sí, ahí voy a estar. Y luego no te apareces. Y a veces hasta a propósito. No porque se te olvidó. A lo mejor lo pasamos, no porque a la gente se le olvidan las cosas. A mí también se me olvidan a veces las cosas. A veces tenemos que apuntar las cosas para que no se nos olviden. Obviamente tenemos que practicar la misericordia, mis amados hermanos. Pero hay veces que nosotros de plano no asistimos a cosas que decimos, sí, ahí voy a estar, te aseguro que ahí voy a estar. Y a veces no lo hacemos a propósito. O a veces le decimos a la gente, voy a orar por usted, hermano. Voy a orar por usted, hermana. ¿Y qué sucede? A veces se le olvida a la persona. O a veces simplemente es una costumbre. A veces es una costumbre que la persona dice, sí voy a orar. Es una costumbre cristiana. Voy a orar por usted. Prayers your way. No prayers anyway. Y perdemos la credibilidad ante Dios. Perdemos la credibilidad ante las personas. Y nos volvemos mentirosos. Dios nos dejó una clave muy sencilla de cómo su reino debe de operar para compartir el evangelio de Jesucristo. Compartir las buenas nuevas, las nuevas noticias de salvación a la gente. Tan sencillo como alguien abre su boca y lo dice, y tan sencillo como alguien abre su oído y lo escucha. En Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Uno lo oye y otro lo dice. Tan sencillo es el evangelio así. No nos desanimemos, amados hermanos, de hablar si pensamos que la otra persona no nos escucha o que nos vaya a rechazar. Seamos prudentes y sabios al compartir a Jesús. Jesús les dijo a sus discípulos que Él los haría pescadores de hombres. ¿Usted recuerda esa historia? Porque ellos eran verdaderos pescadores. Iban a pescar los peces. Y como un buen pescador, hay que saber qué tipo de carnada usar para el tipo de pez que quiere pescar. Yo no voy a ponerle una lumbricita a un anzuelo para ir a pescar una ballena. No funciona. La carnada va de acuerdo al tipo de pez. Entonces yo no le voy a hablar a una persona allá del barrio, igual como yo le voy a hablar a una persona ejecutiva que no se quita el traje ni la corbata, porque el tipo de carnada es diferente. Dios nos da prudencia, Dios nos da sabiduría para poder alcanzar a cada quien, a cada cual, con la carnada que se debe de usar. Pero el mensaje principal es el mismo. Jesucristo salva. Jesucristo nos ama. Y Él murió por nosotros. Dios desea que todos los que hemos sido alcanzados, usted y yo, compartamos las buenas nuevas con los demás.
Él quiere que todos los que escuchen el Evangelio, aquellos que nunca lo han escuchado, o quizá ya lo han escuchado muchas veces, que han escuchado las buenas noticias de la salvación, se arrepientan y se vuelvan a Él. Hay muchos que van a escuchar, pero hay muchos que no van a actuar. Hay otros que van a escuchar y se arrepentirán y se volverán a Dios. Nosotros, los gentiles, ya había sido profetizado, mejor dicho, que íbamos a provocar a los judíos, a los israelitas, a celo, porque nosotros íbamos a ser alcanzados también. En Romanos capítulo 10, versículo 18, dice, pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? Claro que sí. El mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Vuelvo a preguntar, ¿entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí. Pues incluso en el tiempo de Moisés, Dios dijo, despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Ese eres tú y ese eres yo. Fuimos alcanzados por misericordia, por gracia. Gracias a Dios, ya casi concluyo. Gracias a Dios que también nos dio a nosotros la oportunidad de ser salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora hay salvación para todos. No importando qué religión practique la persona. Aquí no estamos hablando de religión. Aquí estamos hablando de una relación personal con nuestro Creador. Y cuando uno empieza a aprender acerca de quién nos creó, toda la religiosidad empieza a caerse como escamas. Se empieza a derrumbar toda religiosidad. Y entre más aprendamos de nuestro Creador, aprendemos de su Santo Espíritu, aprendemos de Jesucristo, más y más, de acuerdo a lo que dice su palabra, nos vamos a parecer a Él. Y ahora que nosotros somos salvos, amados hermanos, pidámosle a Dios la sabiduría y la valentía para poder compartir a Jesús a otros. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Eso está en Juan 8:12, no va a salir en sus pantallas. Pero eso fue lo que dijo Jesús. Yo soy la luz del mundo. Pero Él le dejó encargado a sus discípulos que ellos también llevaran esa luz al mundo. Y nosotros como personas que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, también nosotros nos volvemos sus discípulos. Miren lo que dice Mateo capítulo 5, versículos del 14 al 16. Estas son las últimas citas que voy a comentar hoy. Dice, ustedes son la luz del mundo, les dijo Jesús. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Y este es el mandato de Jesús para nosotros, sus discípulos. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Mis amados hermanos, el deseo de Dios y mi deseo es que no caigamos en estos pecados de omisión. Estos pecados, obviamente también los demás pecados. Dije, el hermano Abner dijo que podía hacer los pecados de comisión. No estoy hablando de eso. Pero muy regularmente, uno de los pecados de los cuales nosotros todos como cristianos practicamos, y dices tú, no, es que fui muy cuidadoso en no pecar, es a veces en no hacer, pecado de omisión. Y como dice el versículo aquí 16, se acaba de leer Jesús hablando, hagan brillar su luz
delante de todos. No la escondas. Para que ellos puedan ver. ¿Ven qué gran responsabilidad tenemos cuando estamos en nuestro trabajo? Cuando estamos ante nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros hermanos. ¿Ven qué responsabilidad tenemos mientras estamos frente a los que trabajan alrededor de nosotros? Para que ellos puedan ver, dijo Jesús, la luz que tú debes de estar proyectando. Y puedan ver las obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. ¿Vieron lo que dijo Jesús? Hay veces que nosotros mismos con nuestra propia actitud prevenimos a otros que alaben al Padre en la forma que nos comportamos. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Por eso yo les digo, mis amados hermanos, para concluir este capítulo 10 de Romanos, no importa que tú seas cristiano, hay que a veces arrepentirnos de algunas cosas y volvernos a Dios. En otras palabras, tenemos que encender nuestra luz en medio de la oscuridad. Hay tanta oscuridad aquí en el mundo. Hay tantas cosas que pudieran desanimarnos. Hay tanta gente que está atada en la oscuridad, que no hayan cómo salir de sus problemas, no ven un escape, no ven una salida. Y hay veces que nosotros estamos ahí junto a ellos y nos quedamos callados. Seamos una luz en la oscuridad. Hay gente que necesita la ayuda de Dios, pero Dios quiere ayudarlos a través de ti. Padre, gracias, porque tú eres bueno siempre, porque siempre eres misericordioso y para siempre es tu amor para con nosotros. Padre, en esta hora queremos pedir perdón. Pedirte perdón, Señor, por aquellas cosas que hemos cometido en contra tuya. Renueva nuestro espíritu, renueva nuestra alma en este día. Pero queremos también pedirte perdón, oh Dios, por aquellas cosas que sabemos que debemos de hacer, pero no las hacemos. Oh Dios, darnos la oportunidad en este día y en el resto de la semana de poder ser una luz en medio de la oscuridad. Padre Santo, gracias, porque sabemos que tú eres un Dios de oportunidades, de nuevas oportunidades. Padre, nos sometemos a ti, nos sometemos a tu palabra. Te damos gracias, oh Dios, porque sabemos que eres eterno, porque sabemos que eres un Dios perdonador, que a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos has lavado de todo pecado. Señor, si es que pedimos perdón. Gracias, oh Dios, te exaltamos. Hay una canción que quisiéramos compartir con usted que habla exactamente de lo que acabamos de hablar aquí al final. Y creo que usted se la sabe, es una canción ya viejita. Le voy a pedir que la cante con nosotros, por favor. Música, maestro. Se llama Enciende una luz.
puedes esconder, puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz. Así que dice su palabra que vayamos y no escondamos esa lámpara en una caja, sino la pongamos sobre la repisa y compartamos este evangelio a toda criatura, a toda nación. Pero podemos empezar con la gente que está alrededor de nosotros, la gente con la que trabajamos. Podemos hablarle a la gente, a nuestros familiares. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Sí, Señor. Permite, Señor, que seamos una luz en la oscuridad. Permite, Señor, que no escondamos esa luz que has puesto en nosotros. Danos el valor, darnos, Señor, la valentía de poder hacer, Señor, el trabajo que tú nos has pedido hacer. En la oscuridad. Gracias, Señor. Señor, queremos hacer una oración más a ti. Queremos pedirte, Señor, que tú nos llenes de tu Santo Espíritu. Que tú nos ayudes, Señor, a abrir nuestra boca. Que tú nos ayudes, Señor, a tener esa valentía, ese denuedo. Que tú nos ayudes, Señor, a no tener vergüenza. Danos la fuerza, Señor, las palabras para poder hacerlo. Hay un mundo que se está perdiendo sin escuchar. Y entendemos eso. Entendemos la tarea. Ayúdanos, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues muchas gracias a todos por escuchar este mensaje. Espero que le haya ayudado y nos haya ayudado a todos. Los músicos se me durmieron, pero como quiera salimos adelante. Gracias. Que Dios les bendiga. Tengan un excelente día. Si hay alguien aquí que
quisiera invitar a alguien y no sabe cómo hacerlo, no tiene las palabras, anímese a hacerlo, por lo menos para que venga a escuchar la palabra de Dios, el evangelio. Si hay alguien, un familiar, amigo que no tiene un lugar, una iglesia a donde ir o donde visitar, invítelo aquí para el miércoles a las 7 de la tarde. Vamos a estar también el próximo domingo a mediodía. Así que tengan un excelente día. Que Dios les bendiga a todos. Hasta pronto.